tal? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Daniel Maces de la asignatura de Español en primer y tercer grado y el día de hoy, como parte del proyecto número 7 de primer grado, vamos a analizar las características y elementos de textos de diversos subgéneros pertenecientes al género narrativo. Esta clase del día de hoy nos permitirá solucionar algunas dudas que hemos tenido y orientar, por supuesto, el trabajo que estamos realizando con miras a concluir nuestro producto de este proyecto. Definitivamente el género narrativo es uno de tantos que incluye una estructura muy bien definida y con unas características que a nosotros nos permiten, por supuesto, identificar los elementos propios de cada uno de estos textos. La estructura, dividida generalmente en inicio, nudo y desenlace, puede colocarse de diferente manera dependiendo de lo que el autor desee llevar a cabo como acciones dentro de la trama. Para comprender cómo está estructurado, por ejemplo, uno de estos textos o uno de estos subgéneros, es necesario entender algunos elementos esenciales al momento de estudiar un texto narrativo, un cuento en particular o algún subgénero como la ciencia ficción. Estos elementos los vamos a dividir en algunos primordiales como son los personajes, el narrador y el ambiente. Los vamos a estudiar aquí de esa manera. Bien, vamos a comenzar con los personajes. Los personajes de un cuento son todos aquellos elementos como personas, animales u objetos que tienen vida en este caso y que de alguna manera forman parte de la historia de este cuento. Todos los personajes que nosotros incluimos tienen un rol dentro de la historia y con base en ese rol adquieren determinada importancia y los dividimos primordialmente en tres. En primer lugar tenemos a los personajes principales o al personaje principal. Este personaje es el personaje central del texto. En el personaje principal se centran todas las acciones del cuento y sin este personaje no podría llevarse a cabo la narración de manera eficiente. Nuestro personaje principal también recibe el nombre de protagonista debido a que es el foco de todas las acciones que se realizan dentro de la narración. Un poco debajo de nuestro personaje principal se encuentra el personaje secundario. Como su nombre lo indica, tiene un lugar segundo, digamos, de importancia dentro de la narración. Su rol es muy importante porque puede derivarse en dos variantes. La primera, nuestro personaje secundario puede apoyar al principal a lograr sus objetivos o también podría oponerse al personaje principal para lograrlo, es decir, se podría convertir en un amigo o aliado de nuestro personaje principal o podría convertirse por el contrario en el enemigo o antagonista de la historia. Hay que entonces dividir que nuestro personaje principal es el protagonista del cuento, en este caso casi siempre el héroe, la heroína, la princesa. Nuestro personaje secundario casi siempre sería el villano, un amigo, por ejemplo, del héroe, que nos permitirá terminar o culminar la historia o la aventura del personaje principal. Un poco más abajo tenemos a los personajes que tienen un rol menos relevante, que por alguna razón también aparecen menos en la historia. Hablamos del personaje episódico. Todos los personajes que no se clasifican como personaje principal y que tampoco se clasifican como personaje secundario se convierten en los personajes episódicos. Aquellos personajes que tienen menor relevancia en la historia, pero que de alguna manera también forman parte de ella. Si quitáramos al personaje episódico, de cualquier manera la historia fluye. Entonces, hay que entender aquí estas tres divisiones de nuestros personajes en principal, secundario y episódico para poder comprender cómo se llevan a cabo las acciones dentro de la historia. Pero no solamente los personajes dentro de la historia son importantes. Existe una voz que nos narra todos los hechos y esta persona que se encarga de contar cada uno de los sucesos que transcurren en el cuento recibe el nombre de narrador. El narrador entonces es el encargado de darle voz y darle vida inicialmente a nuestra narración y nuestro narrador se divide de diferentes formas, pero vamos a tomar en consideración los tipos de narrador más comunes que encontramos dentro de un texto. El primer tipo de narrador es el narrador
omnisciente. Como su nombre lo indica, omnisciente es aquel narrador que todo lo sabe, conoce no solamente las acciones que se llevan a cabo dentro del cuento, sino también sabe los sentimientos y los pensamientos de los personajes. Incluso este tipo de narrador sabe el pasado y el futuro de los personajes y de todos los sucesos que están ocurriendo en ese momento. El segundo tipo de narrador que encontramos dentro de un texto es nuestro narrador historiador. Este narrador conoce todos los hechos, conoce todas las acciones que se llevan a cabo y conoce a los personajes que están involucrados dentro de la narración, pero no sabe ni lo que sienten ni lo que piensan los personajes. De alguna forma, nuestro narrador historiador solo conoce la historia como tal y por tal razón, por supuesto, no puede decirnos ni los sentimientos, ni los pensamientos, ni el pasado, ni el futuro de los hechos que transcurren en nuestra historia. Otro elemento importante que nosotros encontramos dentro de los cuentos es el ambiente. Definitivamente al momento de que nosotros leemos un cuento y nos sumergimos en la historia, se debe primordialmente al narrador, que ya vimos, a nuestra empatía o los sentimientos que nosotros desarrollamos con los personajes principales o secundarios, y por supuesto también porque la historia nos permite transportarnos a otro mundo que se lleva a cabo en un lugar y en un tiempo determinado. A esta conjunción del lugar y del tiempo dentro de una narración la conocemos como ambiente. Quiere decir que si nosotros leemos un cuento donde aún existen princesas y caballeros, esta narración nos está transportando a una época distinta a la que vivimos, es decir, nos está transportando a la Edad Media, época por ejemplo en la que el feudalismo era el modo de producción esencial en la vida humana y existían reyes, existían princesas, existían campesinos, plebeyos, etcétera, siervos en este caso que se dedicaban principalmente a la agricultura. Sin embargo, si leen cuidadosamente el cuento que les envié, Golpe al progreso de los platillos voladores, se darán cuenta que esa historia nos transporta hasta otro lugar y a otro momento. Probablemente esté hablando del tiempo presente de la historia, no obstante está hablando de otro planeta. Tal vez desde ese planeta se esté desarrollando la historia o a bordo de un platillo volador. Quiere decir que el ambiente nos permite a nosotros desarrollar nuestra imaginación y saber exactamente cómo adentrarnos en la historia con base en este contexto en el que se desarrollan los personajes. Pero algo muy importante que ustedes tienen que estudiar al momento de leer los cuentos cuando identifican el ambiente son los valores de la época de la que estamos hablando. Quiere decir que si nosotros nos transportamos a nuestro país, pero hace unos 50 años, definitivamente los valores eran distintos a los que vemos en la actualidad. Por supuesto también el crecimiento demográfico, es decir, el aumento de la población, la situación actual que estamos viviendo, además de las situaciones económicas a nivel mundial, modifican el contexto en el que vivimos y por tanto, si hoy escribiéramos un cuento utilizando los valores, el lenguaje y conociendo el contexto actual, definitivamente podríamos analizar un ambiente o realizar, dibujar, ilustrar un ambiente completamente distinto. Por eso el ambiente se vuelve tan importante y por eso ustedes lo deben analizar en su tarea. Porque analizar el ambiente nos permite conocer cómo era la sociedad de esa época, cómo eran los valores, cuáles eran los ideales y qué pretendía conseguir cada una de las personas que aparece en nuestra narración. Por supuesto, al momento de leer un cuento de ciencia ficción como Golpe al progreso de los platillos voladores, y lo comparamos, por supuesto, con el arreglo, encontramos dos mundos distintos y por tanto personajes diferentes, un tipo de narrador distinto y por supuesto valores y contextos históricos de sociedades totalmente diferentes. Es importante entonces al momento de que estemos analizando nuestro texto tomar en consideración el ambiente en el que se desarrollan los hechos. Y para finalizar les doy un consejo. No solamente deben de analizar y describir en su tarea cómo son estos personajes de los que hablamos al principio de este video.
Nuestros personajes son caracterizados dentro del texto y por tanto nosotros tenemos que aprender a describirlos. Utilizando nuestra creatividad y nuestra imaginación, vamos a tratar de pensar, de ilustrar cómo son físicamente los personajes, cómo son anímicamente, emocionalmente, es decir, cuáles son sus ideales, qué es lo que pretenden conseguir nuestros personajes. Se posicionan del lado de la justicia o de la injusticia, de la bondad o de la maldad. Es decir, que tenemos que crear un perfil de nuestro personaje para poder entenderlos y entonces mientras leemos empezar a identificarnos con cada uno de estos personajes. Es probable que cuando leamos un cuento de un subgénero más grande como la novela, más extenso y por supuesto también más detallado y con un final que nos puede sorprender, definitivamente nuestra perspectiva inicial, es decir, la forma en que nosotros nos relacionamos con un personaje va a cambiar. Estos tres elementos, los personajes, el narrador y el ambiente, son los que crean todo el contexto de nuestra narración y enriquecen, por supuesto, nuestra relación con la lectura. Ojalá y este video les pueda ayudar para poder no solo analizar el texto, sino también comprender cuáles son los elementos que están integrados dentro del subgénero narrativo. Yo subí a la plataforma de Classroom las instrucciones para que ustedes puedan realizar su proyecto, no obstante, aquí aclaramos algunas dudas. Lo primero que tienes que hacer es leer los dos textos. Golpe al progreso de los platillos voladores, por supuesto, y el arreglo. Una vez que hayas leído los dos textos, lo que tú vas a hacer es elegir el que más te haya gustado de esos dos. Si de alguna forma tú conoces otro texto que te ha gustado mucho y que pertenece a uno de estos subgéneros de la narración, puedes elegirlo también. Una vez que hayas elegido el texto, hay que desmenuzarlo en tu mapa conceptual. En ese mapa analizarás los elementos que acabamos de ver en esta clase, los personajes, el ambiente y el narrador, para que puedas saber la perspectiva que tiene el autor al momento de escribir este cuento y lo que tú sientes al momento de leerlo, la lección que te deja, lo que te ha permitido imaginar. Una vez que lo tengas y que has desmenuzado toda la información, la has comprendido, te has identificado con algunos de los personajes y has entendido de qué va la historia y la lección que nos deja, procederemos a crear una pequeña maqueta del ambiente. La maqueta me permitirá identificar si has logrado analizar correctamente el texto, identificando el personaje principal y los elementos del ambiente como el tiempo y el lugar en el que se desarrollan los hechos. Y por último, ya que tengas esta maqueta, que por cierto yo recomiendo realizar gastando lo menos posible, es decir, utilizando materiales reciclados que tengamos en casa, procederemos a realizar la grabación de nuestro video. Colocarás tu cámara en algún lugar o le pedirás ayuda a un tutor o a un adulto para que él o ella te grabe mientras tú nos comentas en ese video mostrando tu maqueta cuáles son los elementos de la narración que tú escogiste, qué lecciones te deja el cuento que leíste y por último saber tu opinión. ¿Te gustó el texto o no te gustó? ¿Has aprendido algo con este proyecto? Eso es lo que queremos revisar y evaluar. Espero que este video haya ayudado a aclarar algunas dudas. Por cualquier aclaración, ustedes ya saben cómo contactarme y por supuesto también me pueden dejar un mensaje en el cajón de los comentarios para mejorar este trabajo que estamos realizando a distancia o sugerir alguna alternativa para poder realizar nuestros proyectos. Espero que estén muy bien y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.